Amigos, detengámonos un momento en este viaje del pensamiento. A veces, la realidad que percibimos parece tan sólida, tan inmutable, ¿verdad? Y las normas morales que nos guían, tan universales. Pero, ¿y si esta aparente solidez fuera, en gran medida, una construcción forjada en el crisol de nuestras propias percepciones individuales? ¿Y si nuestra comprensión del mundo y de lo que es bueno o malo no fuera sino el reflejo de complejos procesos internos, de instintos, de necesidades, de historia colectiva, y no de verdades absolutas? Hoy, les propongo una reflexión íntima, un viaje por las ideas de Friedrich Nietzsche en su obra La Gaya Ciencia, un libro que, a pesar de su título, no es superficial, sino que bucea en las profundidades de la existencia humana. Publicada inicialmente en 4 libros en 1882, y luego ampliada con un 5º libro y un epílogo poético en 1887, esta obra se considera un puente crucial en la filosofía de Nietzsche. Conecta su periodo crítico e ilustrado de obras como Humano, Demasiado Humano, donde desenmascara la cultura, con la plena madurez de su pensamiento, que incluye conceptos como la voluntad de poder, la muerte de Dios y el eterno retorno, los cuales serían profundizados en Así habló Zaratustra y más allá. En La Gaya Ciencia, Nietzsche se convierte en aquello que es, buscando una filosofía que responda a sus problemas personales y que afirme la vida con su inocencia y poder como fundamento de todo valor. Adentrémonos ahora en cómo estas percepciones individuales forjan nuestra realidad y moral. La profunda influencia de las percepciones individuales en la comprensión de la realidad y la moral. Nietzsche nos invita a dudar de la objetividad de la realidad y de la moral. Para él, lo que llamamos realidad está intrínsecamente ligada a cómo la nombramos y valoramos. Incluso la aparente sobriedad de los realistas está impregnada de una embriaguez secreta e inextinguible, de fantasías y prejuicios acumulados a lo largo de siglos de pasiones y amores pasados. El conocimiento no es una explicación, sino una descripción. La ciencia, por sí misma, es una humanización relativa de las cosas que nos permite describirnos a nosotros mismos con mayor precisión al describir el mundo. La conciencia, lejos de ser el núcleo de nuestra existencia individual, es un producto de nuestra naturaleza comunitaria y gregaria. Se desarrolló por la necesidad de comunicación y utilidad social, lo que significa que lo que llega a nuestra conciencia es lo no individual, lo medio. Este proceso de toma de conciencia es descrito como una generalización, banalización, falsificación, una operación profundamente corruptora. Nietzsche argumenta que solo sabemos lo que es útil para el interés del rebaño humano, lo que convierte el mundo consciente en algo superficial y vulgarizado. Nuestras valoraciones morales no escapan a esta subjetividad, pues a menudo son una exégesis del cuerpo y un malentendido con relación al cuerpo. Las filosofías pueden surgir tanto de carencias como de riquezas y fuerzas fisiológicas. Así, las filosofías que priorizan la paz sobre la guerra o que tienen una noción negativa de la felicidad podrían estar inspiradas por la enfermedad. Los juicios supremos de valor en la historia del pensamiento pueden ocultar malentendidos sobre la constitución física de individuos o de razas enteras. Las morales son, en esencia, la expresión de las necesidades de una comunidad, de una masa gregaria, donde lo provechoso para el colectivo se convierte en el criterio para valorar al individuo. Las virtudes elogiadas son a menudo perjudiciales para quienes las poseen en exceso, ya que benefician al vecino o al interés común. El sentido de la existencia y su subordinación al instinto de conservación de la especie. Para Nietzsche, el sentido de la existencia humana no está predeterminado, sino que cada individuo, como artista y creador, debe construirse a sí mismo y dotarse de su propia ética y metafísica. La esencia del sentido de la existencia es el instinto de conservación de la especie. Este instinto trasciende lo biológico, manifestándose incluso en los actos más perjudiciales como el odio o la ambición, que pueden ser útiles para la preservación de la especie. Los maestros de la moral intervienen para dar un fin y significado a esta existencia, inventando a menudo una segunda existencia para que lo que ocurre naturalmente parezca tender a una meta y adquiera la evidencia de una ley. La crítica de Nietzsche a la noción de conocimiento durante su fase intelectualista. Durante su periodo intelectualista, que abarca obras como Humano, Demasiado Humano, Aurora y La Gaya Ciencia, Nietzsche despliega un escepticismo radical hacia las bases del conocimiento tradicional. Para él, el conocimiento no es una búsqueda de verdades objetivas, sino que surge de opiniones y pasiones humanas. La ciencia, tal como la entiende el positivismo,
es una ilusión peligrosa que pretende suprimir o neutralizar estas pasiones. Nietzsche sostiene que las verdades que el intelecto ha producido durante mucho tiempo han sido útiles para la conservación de la especie, incluso si eran errores, como la creencia en cosas duraderas o la libertad de la voluntad. La verdad como tal apareció muy tarde y parecía inviable para la vida. La fuerza de los conocimientos no reside en su veracidad, sino en su antigüedad y utilidad para la vida. La búsqueda del conocimiento está ligada a los propios instintos y deseos, y la sed de comprensión debe ir acompañada de una conciencia de las limitaciones y la naturaleza subjetiva de la verdad. El autoconocimiento es difícil, y los juicios morales tienen una prehistoria en impulsos e inclinaciones. El concepto de la muerte de Dios y el nihilismo de Nietzsche. La muerte de Dios es uno de los conceptos más célebres de Nietzsche, presentado en La Gaia Ciencia. Este acontecimiento no es una simple afirmación atea, sino un diagnóstico cultural e histórico. Dios representa la cifra de todo fundamento, de todo valor, y del orden cultural e histórico que entra en crisis cuando la fe en el Dios cristiano ya no alimenta los principios morales ni las actitudes humanas. Esto genera desconfianza y agotamiento en quienes lo perciben. La muerte de Dios es un acontecimiento europeo global que marca el ocaso de la fe cristiana y la victoria del ateísmo científico. Nietzsche sugiere que la propia moral cristiana, con su noción de veracidad llevada al extremo, fue lo que acabó con el Dios cristiano, transformándose en conciencia científica y limpieza intelectual a cualquier precio. Este acontecimiento conduce al nihilismo, un estado espiritual que caracteriza al siglo XIX europeo. El nihilismo, para Nietzsche, tiene una doble perspectiva. En negativa, puede ser el efecto final de la descomposición y el agotamiento de una cultura que ha perdido sus fundamentos, dejando al hombre sin orientación externa, en un mundo sin centro. La ausencia de Dios crea una desesperación que lleva a los hombres a buscar una nueva seguridad, a menudo en la ciencia, convirtiéndola en un supremo ser o gran adoración. Positiva, pero el nihilismo también es visto como lo primero, el desenmascaramiento de un error que permite un nuevo comienzo y una transvaloración de todos los valores. Es una oportunidad para la exploración y la iluminación, un horizonte despejado para los primogénitos del siglo futuro. El caos que sigue a la muerte de Dios no es desorden, sino creación pura. Nietzsche anima a organizar este caos intelectualmente, a darle forma y a crear un nuevo presente. La relación entre la muerte de Dios y la ciencia en la sociedad posreligiosa. Tras la muerte de Dios, la ciencia emerge como una nueva fuente de seguridad. Los mecanismos del conocimiento científico, como la abstracción, simplificación y generalización, ofrecen un poder sobre las cosas similar a la seguridad que antes brindaba la metafísica. Nietzsche observa que la necesidad de creer de las personas se traslada hacia la ciencia, buscando en ella un camarada que reemplace a Dios. Sin embargo, Nietzsche critica esta fe ciega en la ciencia, considerándola tan dogmática y arbitraria como la religión. La ciencia, en su forma moderna, positivista, mecanicista, es vista como fea, seca, árida, desesperante, difícil y aburrida. Al igual que los filósofos idealistas del pasado, los materialistas científicos de hoy creen en un mundo verdadero que puede ser captado por la razón humana limitada. Para Nietzsche, esto es necedad e ingenuidad. Una interpretación científica del mundo basada únicamente en lo mecánico y calculable sería una de las más estúpidas y pobres de significado, incapaz de captar la verdadera música de la existencia. Nietzsche considera que la ciencia moderna olvida un elemento primordial, la jovialidad vital como característica del conocimiento. Su crítica a la ciencia no es un rechazo absoluto, sino una invitación a que la ciencia misma se autoexamine y cuestione sus propios límites y supuestos. Él la ve como ascética, es decir, carente de autocrítica y reflexividad. El ideal ascético en la ciencia se manifiesta en la búsqueda incondicional de la verdad, que se apoya en la creencia metafísica de que Dios es la verdad, que la verdad es divina. Si Dios mismo se revela como nuestra mentira más largamente mantenida, ¿qué ocurre con la ciencia que se apoya en esa creencia? La noción de filosofía experimental y la razón detrás del estilo aforístico de Nietzsche. La filosofía experimental es un concepto clave para entender la obra de Nietzsche, especialmente la Gaia Ciencia. No es una doctrina dogmática, sino una invitación al lector a la autoexperimentación. Nietzsche ve la vida como un experimento de los que conocen. Esta filosofía implica el valor de equivocarse, de ensayar, de adoptar conclusiones provisionales.
El propio Nietzsche se considera un experimento y anima a la humanidad a tener el derecho a experimentar en sí misma. El estilo aforístico de Nietzsche en La Gaya Ciencia y otras obras de su periodo intelectualista es intrínseco a esta filosofía experimental. Los aforismos no son pensamientos cerrados, sino herramientas lingüísticas que nos invitan a elaborar nuestras propias perspectivas y valores. Este formato fragmentario expresa una gran desconfianza hacia toda construcción textual con pretensiones explicativas holísticas. El autor busca provocar al lector, evitando ser santificado o seguido ciegamente, rompiendo así con una filosofía tradicional impuesta. Un aforismo no queda ya descifrado por el mero hecho de leerlo. Al contrario, entonces es cuando ha de comenzar la interpretación, para lo cual hace falta un arte de la interpretación. El aforismo es un fragmento que no quiere ser devuelto a la totalidad, sino que exige repetición y retorno, abriendo un espacio de pensamiento fuera del lenguaje. La relación entre ciencia y alegría, la Gaya Ciencia. El título La Gaya Ciencia es una contradicción en sí mismo para la época de Nietzsche, donde la ciencia era concebida como algo serio y profundo, excluyendo la alegría y la superficialidad. Nietzsche, sin embargo, busca integrar estos opuestos. La Gaya Ciencia es una ciencia que es capaz de reír sobre sus pretensiones de conocimiento absoluto. Esta jovialidad no es una simple frivolidad, es el resultado de una profunda y radical búsqueda de la verdad. Si el conocimiento no es ajeno al reír, al lamentarse y al detestar, sino que surge de un equilibrio de estos impulsos, entonces debe tener un vínculo privilegiado con la alegría. Nietzsche busca una profundidad científica indisociable de la alegre superficialidad, un lema de la vía que explora en La Gaya Ciencia. Es la jovialidad vital como característica propia del conocimiento. El libro V de la obra, añadido posteriormente, pone en práctica esta integración, mostrando una ciencia que es un ser vivo y no una mera acumulación de datos. Las figuras animales en la obra de Nietzsche y el perspectivismo. Nietzsche utiliza con frecuencia metáforas animales para ilustrar su concepto de perspectivismo y para desafiar el antropocentrismo. Por ejemplo, hace alusión a la ilimitada abyección de mosca y rana o la hormiga, para enfatizar que la aspiración humana a la verdad no es diferente o más digna que la de cualquier otro ser vivo. La grandeza del intelecto humano es tal, solo desde el punto de vista humano. Un mosquito, por ejemplo, se siente el centro volante de su mundo. Este es el fenomenalismo y perspectivismo de Nietzsche. La conciencia animal implica que el mundo del que podemos ser conscientes es superficial, un mundo de signos generalizado y vulgarizado. Todo lo que se vuelve consciente se vuelve chato, endeble y reducido a la estupidez del estereotipo gregario. Esto destruye la mitología idealista de la conciencia y el sujeto, ya que no disponemos de ningún órgano propio para el conocimiento, para la verdad, no sabemos, o creemos o imaginamos, sino lo que puede ser útil al interés del rebaño humano, de la especie. Aforismo 11. La unión de la risa y la sabiduría. El aforismo 11 de La Gaya Ciencia aborda la conexión entre la risa y la sabiduría. Nietzsche sugiere que la sabiduría y la risa pueden eventualmente unirse para formar una sabiduría alegre. Esto implica trascender la seriedad tradicionalmente asociada al conocimiento para abrazar una ligereza y una jovialidad que no restan profundidad, sino que la enriquecen. Es una invitación a reír de nosotros mismos, de nuestras pretensiones de conocimiento absoluto, para alcanzar una verdad más completa. Nietzsche, Platón y Ortega y Gasset, el concepto del juego en la filosofía. El concepto de juego ocupa un lugar central en el pensamiento filosófico contemporáneo a partir de Nietzsche. Él lo utiliza para repensar la crítica a la metafísica y su relación con Platón. La Gaya Ciencia es una búsqueda de una ciencia de la Fröhlichkeit que no es una simple frivolidad, sino la destrucción del prejuicio de la seriedad del pensamiento. La filosofía se sitúa en el espacio del juego, donde hay risa y alegría. Nietzsche rescata la concepción de Heráclito del devenir como juego del mundo, una oposición al pesimismo y a la concepción del ser. Este juego cósmico es una afirmación de un devenir y perecer sin atribución moral, en una inocencia eternamente igual, como el juego del artista y del niño. Para Nietzsche, el juego es pura potencia, fuerza y afirmación del caos. Ortega y Gasset intenta conciliar a Nietzsche y Platón a través de una filosofía lúdica. Para Ortega, la filosofía tiene un lado dramático, por su objeto, la vida humana, y la ausencia de principios sólidos y fines alcanzables, y un lado jovial.
El juego es el espacio donde la negación del principio y la finalidad del filosofar se convierte en una más elevada afirmación de su posibilidad. Este pensar que se hace vida, que afirma el sí en el drama mismo, es la filosofía libre de ataduras, que sostiene el peso más grave, el eterno retorno, como un juego ilimitado. Es una razón lúdica, una gaya ciencia. Las ideas de Nietzsche y la era digital, hacia una Internet más justa. Las reflexiones de Nietzsche, especialmente su perspectivismo, ofrecen una lente crítica para entender la era digital. Él alerta contra el culto ciego a la ciencia y al mecanicismo, que confunde mediciones arbitrarias con la realidad y corre el riesgo de imponer nuevas ilusiones. La sociedad de la Ilustración, al pretender medir el universo con exactitud, caía en una especie de platonismo que Nietzsche busca desenmascarar. La obra La Gaya Ciencia nos invita a escrutar de nuevo la realidad y celebrar la multiplicidad de puntos de vista. Sin embargo, el perspectivismo de Nietzsche no es un abrazo temerario de la charlatanería o el relativismo. Esto es especialmente relevante en la era de las redes sociales, donde la propaganda personalizada prioriza lo popular y superficial sobre lo creíble y elaborado. Nietzsche nos advierte que las herramientas diseñadas para persuadir y conectar pueden convertirse en herramientas para afirmar la dominancia, eclipsando el diálogo genuino. Para que la ciencia y, por extensión, la tecnología, como Internet, puedan ofrecer más y mejores frutos, deben reconocer su falibilidad y provisionalidad. Atacar la prensa libre o proclamar hechos alternativos falsos son derivas hacia un relativismo que Nietzsche no abrazaría, sino que vería como una enfermedad mental o idiocia al querer reducir la existencia a un ejercicio de cálculo. Su filosofía, por lo tanto, puede inspirar una Internet que valore la autenticidad, la profundidad y la multiplicidad de perspectivas genuinas, en lugar de caer en el mercado de hologramas y postureo. La conexión entre las filosofías de Nietzsche y Frankl con la concepción del sentido de la vida. Existe una estrecha relación entre la concepción de la vida de Nietzsche en La Gaya Ciencia y las ideas de Viktor Frankl, fundador de la logoterapia. Ambos tienen una mirada positiva y enriquecedora de la vida y su sentido, resaltando el potencial del ser humano para encontrar significado incluso en el sufrimiento. Frankl, desde su experiencia en campos de concentración, concluyó que la esperanza y los objetivos de vida pueden transformar una experiencia negativa en una instancia superadora, permitiendo un encuentro con lo más íntimo de uno mismo. El sujeto frankliano, al igual que el nietzscheano, logra desembarazarse de concepciones esclavizantes para ser libre. Ambos ven el sentido de la existencia no como algo objetivo y universal, sino como algo personal que el individuo debe construir o descubrir. Nietzsche, a través de metáforas como la Vía Láctea interna o los jardines secretos del ser humano, describe una interioridad caótica e infinita donde sentimientos y pensamientos se mueven constantemente. El arte y la risa actúan como recursos para hacer la existencia soportable, permitiendo abstraerse de la realidad o velar una realidad indeseable, aunque también pueden ser instrumentalizados. El dolor, para ambos, no es un fin, sino una oportunidad para abrirse a nuevos horizontes y fortalecer la voluntad. Nietzsche critica a quienes, por miedo a vivir, se niegan a arriesgarse, equiparándolos a los prisioneros de la caverna de Platón que prefieren la comodidad de lo impuesto. La creatividad es esencial para salir de una perspectiva determinada y encontrar un sentido genuino y propio de la vida, expandiendo nuestro campo auditivo y nuestra capacidad de elección. Síntesis y respuestas a las preguntas iniciales. En resumen, la obra La Gaya Ciencia de Nietzsche nos sumerge en una profunda reflexión sobre cómo nuestras percepciones individuales no son meros receptores de una realidad y moral objetivas, sino poderosos constructores de ambas. Desde la fisiología hasta las necesidades comunitarias, todo influye en cómo interpretamos el mundo y damos valor a las cosas. Nietzsche nos reta a reconocer que nuestra verdad es siempre una perspectiva, un fenomenalismo, y que la conciencia, lejos de ser un camino a la verdad pura, es una herramienta social que generaliza y falsifica. La muerte de Dios no es solo un anuncio de ateísmo, sino el diagnóstico de una crisis cultural que nos arroja a un nihilismo, pero un nihilismo que es tanto un final como un nuevo comienzo, una invitación a la creación y a la transvaloración de todos los valores. En esta sociedad posreligiosa, la ciencia ha tomado el relevo como nueva fuente de seguridad, pero Nietzsche advierte sobre su propio dogmatismo y su necesidad de una alegría y una autocrítica que la liberen de su carácter ascético. Su filosofía experimental y su estilo aforístico son una invitación a que cada lector sea un artista, un experimentador de su propia existencia, forjando su sentido de la vida de manera personal y creativa,
un eco que encontramos en las ideas de Frankl. La crítica de Nietzsche al conocimiento y su énfasis en el juego como esencia de la filosofía nos liberan de la pretensión de verdades absolutas, abriendo un camino hacia una comprensión más rica y dinámica de la existencia. Incluso en la era digital, sus ideas resuenan, urgiéndonos a buscar una Internet más justa que no sucumba a la superficialidad y la manipulación. Entonces, volviendo a nuestras preguntas iniciales. 1. ¿Cómo influyen las percepciones individuales en la comprensión de la realidad y la moral? Las percepciones individuales influyen de manera fundamental, ya que la realidad y la moral son, según Nietzsche, construcciones que se forjan a partir de nuestros instintos, pasiones, necesidades fisiológicas y la utilidad gregaria. La conciencia, lejos de darnos una verdad objetiva, es una herramienta para la comunicación social que generaliza y falsifica, mostrándonos una realidad superficial y una moral funcional a los intereses del rebaño. La verdad y el bien no son dados, sino interpretados y valorados desde una perspectiva individual que es inherentemente subjetiva y arraigada en nuestra constitución física y social. 2. ¿Y si esta aparente solidez fuera, en gran medida, una construcción forjada en el crisol de nuestras propias percepciones individuales, y si nuestra comprensión del mundo y de lo que es bueno o malo no fuera sino el reflejo de complejos procesos internos, de instintos, de necesidades, de historia colectiva, y no de verdades absolutas? Sí, precisamente. La aparente solidez de la realidad y la universalidad de la moral son, para Nietzsche, una apariencia primitiva o una capa extraña que con el tiempo se convierte en la esencia misma de las cosas a través de cómo las nombramos y valoramos. Nuestra comprensión del mundo y de la moralidad es un reflejo de impulsos y necesidades internas, así como de una prehistoria de valoraciones que a menudo son malentendidos fisiológicos o sociales. No hay actos idénticos, y las prescripciones morales solo afectan la apariencia externa, lo que nos llama a purificar nuestras opiniones y crear tablas de valores nuevas y personales más allá de la verdad utilitaria del rebaño. La filosofía de Nietzsche, especialmente en la Gaia Ciencia, es una invitación a la sospecha profunda hacia estas construcciones y a la valiente tarea de la autoexperimentación para forjar un sentido de la vida propio en un mundo donde ya no existen verdades absolutas impuestas.